Mi nombre es Valeria Hernández, soy de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil y les voy a presentar mi proyecto para la tutoría Taller de Moda 5 en la cátedra de Rocío Prata. Desarrollé un chaleco, el cual se le pueden desprender sus mangas. Para empezar, es importante mostrar el geometral del chaleco base, teniendo en cuenta que el cuerpo del chaleco Norton, el cual se desarrolló para la materia, parte de este chaleco. Este sería el trazado del chaleco Norton. Se parte del delantero, se traza el contorno y a partir del contorno se escuadra en esta parte. Esto con la intención de poder eliminar este pico que tiene el chaleco base. Luego de escuadrar el punto para quitar el pico, se debe salir 1 o 2 centímetros desde la línea de la cintura. Esto con la intención de poder generar este nuevo recorrido que podemos observar acá. De esta forma le damos cierre a la parte inferior del chaleco y luego vamos hacia la línea sisa y hombro y en esta salimos 0,5 centímetros y redibujamos toda la sisa. En esta parte lo que realizamos es una línea recta, esto con la intención de poder generar luego la solapa del chaleco. Ahora vamos a desarrollar la pinza. Es importante tener en cuenta que la transformación que se va a realizar es con una pinza Dior. Por esto se tienen que quitar las pinzas accesorias que habían en el trazado de chaleco base. De esta forma no se cierran solamente las accesorias, sino también la de busto. Definir el nuevo punto en el que voy a marcar la pinza Dior, se puede realizar una medida que es tomar el recorrido de la sisa delantera y dividirla y marcar el punto. En este caso se marcó a los 12 centímetros o marcarlo según las preferencias. Cuando se elige este punto, se une con una semicurva hasta el final del chaleco, pasando por todo el centro de la pinza de entalle. De esta forma. El desarrollo del bolsillo se debe tomar en cuenta la cintura como la línea rectora y a partir de la misma se levanta en línea paralela del chaleco final y se corre la misma medida 2,7 centímetros hacia la izquierda en mi caso. Esto puede ser a criterio del diseñador y se deben medir 11 centímetros hacia la derecha para generar el ancho del bolsillo. Este puede ser un poco más largo o un poco más angosto. Y para su funda se prolonga la línea escuadrando 1 centímetro antes del final para su funda. Se puede calcar la tapa del bolsillo con papel doble teniendo en cuenta el centro de doble. Otro concepto muy importante para el desarrollo y la transformación de una chaqueta o un chaleco sastre es la armonización del molde. Este paso es importante en el trazado de una prenda sastre. Por eso se deben correr los piquetes del bolsillo y marcar el centilo de hilo de tela en el bolsillo, como lo hicimos en el caso anterior. Continuamos con la solapa de la chaqueta. Recordar que ya hicimos la recta para poder desarrollarla y se tendrá en cuenta la solapa desarrollada en el geometral, pero esta puede ser también a criterio, como algunos otros casos, del diseñador, quien decide si esta va a ser recta, semicurva o demás. Se debe tomar el centro de línea de busto hacia sisa, dividir en 2 partes iguales y correr 3 a 4 centímetros para determinar el pico. De esta forma nos va a dar la solapa, que sería esta, pero sin olvidarnos de que debemos calcar la misma forma y trasladarla para la vista interna. Tendríamos en este proceso la solapa, el corte Dior, la armonización de la sisa, la bajada para quitar este pico, el bolsillo, la armonización de las diferentes pinzas. Vamos a continuar con los botones. Para la organización de los botones es importante desde este nuevo punto, que sería el nuevo final del chaleco, medir 8 centímetros y marcar a cada lado 0,62 centímetros. Para generar este botón se baja desde este punto 10 centímetros y se hace lo mismo, 0,62 a un lado
y 0,62 al otro lado. Tomando la medida entre este y este, dividiéndolo entre 2, se ubica este botón y se hace lo mismo, 0,62 y 0,62 centímetros acá. Ahora continuaremos con la espalda del chaleco. Se hace el contorno del chaleco sastre base y se baja lo mismo que en el delantero. De esta forma nos va a quedar el delantero y el posterior con el mismo largo total. Para el recorte propuesto desde el geometral, que sería este, tomar la medida del hombro y determinar el punto en el hombro en el que este va a terminar. En este instante se debe tomar la medida del hombro, en mi caso fueron 13 a 14 centímetros, y se debe decidir en qué punto va a terminar el recorte. En este caso fueron 3 o 2 centímetros desde el punto de sisa. En la moldería de una pieza sastre, así como es importante la forrería, también es importante tener en cuenta la copa de manga, ya que esta debe ser elevada teniendo en cuenta que influye en la caída y esa caída se llama aplomo. También se tiene en cuenta que tiene 2 costuras que permiten que la misma cambre de forma perfecta, sabiendo que estas no coinciden con el despiece del saco. La parte inferior de la manga se llama boca manga y su ancho estará determinado por el tamaño deseado. En este caso, este se mide con un recorrido de sisas -1, lo que queda como 14 centímetros. Luego se debe marcar la línea de base de copa, que es esta. Entro aquí 1,5 centímetros y trazo desde este nuevo punto una línea recta hasta acá. Luego, como la manga común, entro, subo 1 centímetro, este punto queda de igual forma, y aquí vuelvo a subir 1 centímetro y hago el recorrido de la manga. Para finalizar, este es el producto. Esta es la pinza Dior que se explicó, el recorrido del bolsillo, la tapa del bolsillo, la vista que se le realiza por medio de 3 centímetros con una distancia entre botones de 1,5 entre cada uno, la solapa, el recorrido recto, la distancia entre botón y botón, tomando la medida de los 10 centímetros de bajada. Se puede ver la forrería interna. En este lado se puede ver la manga como calza, teniendo en cuenta el recorrido que tenía la sisa del chaleco. Aquí cabe mencionar que en el trazado se había realizado solamente la manga sastre, pero faltaba mencionar en la manga la sustracción de este pedazo, que es de alrededor de 4 centímetros. Bueno, y esta es finalmente la espalda, como lo habíamos mencionado en el trazado. Se toma el recorrido del hombro a la sisa y se decide en qué punto se va a marcar que sea el recorte central. De esta forma tenemos los 2 recortes laterales, el central, y aquí también se toma la medida para tomar la decisión de qué ancho va a tener finalmente. De esta forma damos finalización a la sustentación del producto chaqueta o chaleco con mangas desmontables para la cátedra de Rocío Prat en la materia Taller de Moda 5. Muchísimas gracias.